8 años de su vida borrados con 5 palabras. La consideró un adorno, una sombra sin valor. No sabía que estaba desechando a una reina. Ahora, su imperio temblaba ante la mujer que él mismo creó. Suplicar por su perdón sería su única salvación. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Sofía ajustó la corbata de seda de su esposo, Sebastián Montenegro, con la pericia que solo 8 años de práctica podían darle. Sus dedos, suaves y ágiles, se movían con una memoria propia, alisando una arruga invisible en la solapa de su impecable traje italiano. Él la miraba a través del reflejo del espejo de su vestidor, un espacio más grande que el primer apartamento que habían compartido. Sus ojos grises, afilados como el acero, no la veían a ella, sino a la imagen que proyectaban juntos: poder, éxito, la pareja perfecta. ¿Estás lista?, preguntó él. Su voz era un murmullo grave y distante, el tono que usaba para cerrar negocios multimillonarios. Casi, respondió ella, regalándole una sonrisa cálida que no alcanzó a derretir el hielo en la mirada de él. Se apartó y se miró a sí misma en el espejo. El vestido de gala color zafiro se ceñía a su figura con elegancia, un regalo de Sebastián por su aniversario, aunque él no recordaba que se lo había dado. Era una pieza más en el rompecabezas de la vida perfecta que ella se esmeraba en mantener. Sofía era la arquitecta silenciosa del mundo de Sebastián. Organizaba sus cenas, entretenía a sus socios, recordaba los cumpleaños de sus sobrinos y se aseguraba de que su hogar fuera un santuario de paz y orden. Un refugio para que el titán descansara antes de salir a conquistar el mundo de nuevo. Ella había sacrificado su propia carrera incipiente en la gestión de arte para convertirse en la señora Montenegro a tiempo completo, creyendo que su amor era un proyecto en conjunto, un imperio de dos. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que en ese imperio, ella era una empleada no remunerada y él, el único rey. Esa noche, la gala anual de la Fundación Montenegro, era la cumbre de su trabajo. Todo, desde las flores hasta la lista de invitados, había pasado por su meticulosa supervisión. Mientras bajaban por la gran escalera de mármol, él posó su mano en la parte baja de su espalda. El gesto, que para el mundo exterior parecía íntimo y protector, para ella se sentía como una marca de propiedad, una forma de guiarla hacia su posición correcta en el escenario de su vida. Recuerda sonreír al señor Tanaka, su esposa es sensible a las formalidades, le instruyó él en voz baja. Y evita hablar de política con el senador, está de mal humor por la última votación. Lo sé, Sebastián. He leído todos los informes, respondió ella con una paciencia infinita. Él asintió, satisfecho, como un general que confirma que sus tropas conocen el plan de batalla. Durante la velada, Sofía se movió con una gracia consumada. Era un torbellino de sonrisas perfectas, conversaciones inteligentes y una atención al detalle que dejaba a todos los invitados sintiéndose importantes. Vio a Sebastián en el centro de un círculo de hombres poderosos, riendo, exudando carisma y autoridad. Por un momento, mientras sostenía su copa de champán, se permitió recordar. Recordó al Sebastián de antes, al joven ambicioso que conoció en la universidad. El que le llevaba flores silvestres porque no podía permitirse rosas, el que la besó bajo la lluvia después de su primera cita, prometiéndole que un día le daría el mundo. Su piel se erizó al evocar el calor de sus manos en las de ella, no como ahora, posesivas y frías, sino tiernas y exploradoras. Sabes que tienes la sonrisa más increíblemente peligrosa del mundo, le había susurrado una vez, con la nariz enterrada en su cuello mientras bailaban en la cocina de su pequeño apartamento al son de una radio vieja. ¿Peligrosa? ¿Por qué?, había preguntado ella, riendo. Porque con una sola de esas sonrisas podrías convencerme de vender mi alma al diablo. O mejor aún, de comprar una isla y escapar contigo para siempre, dejando todo atrás, había respondido él, y sus palabras eran un néctar dulce que ella bebió sin dudar. Su toque había sido su refugio. Recordaba las noches en que volvía agotado de sus primeros intentos de levantar su empresa.
Ella lo esperaba, le masajeaba los hombros tensos y él se derretía en sus brazos, apoyando la cabeza en su regazo, vulnerable. ¿Qué haría yo sin ti, mi Sophie? Eres mi ancla, le decía, y sus besos eran una mezcla de gratitud y una pasión desesperada. La miraba como si fuera la única fuente de luz en un mundo oscuro. Pero el mundo de Sebastián se había llenado de otras luces, las de los rascacielos que llevaban su nombre, los flashes de las cámaras, el brillo de los miles de millones en sus cuentas. Y la luz de Sofía, la que él decía que era la única que importaba, se había vuelto invisible para él. Un hombre se le acercó, interrumpiendo su melancólico viaje al pasado. Era Ricardo Valente, el principal rival de Sebastián en el sector inmobiliario, un hombre con una sonrisa de tiburón y una reputación de seductor. Sofía, cada año estás más radiante. Montenegro no sabe la joya que tiene en casa, dijo Ricardo, tomando su mano y depositando un beso galante en sus nudillos. El contacto fue breve, pero los ojos de Ricardo se demoraron en los de ella, ofreciéndole una complicidad que ella no había sentido en años. Ricardo, siempre tan encantador, respondió ella, retirando su mano con delicadeza. A través del salón, notó que la mirada de Sebastián se había clavado en ellos. Había un destello en sus ojos, no de celos por amor, sino de pura posesión territorial. Era la misma mirada que ponía cuando alguien intentaba hacer una oferta por una de sus propiedades. Sofía excusó su ausencia y se acercó a su esposo, quien terminó bruscamente su conversación para enfrentarla. Mantente alejada de Valente, siseó en voz baja, su sonrisa para el público nunca flaqueó. ¿Perdón? Solo estaba siendo amable, replicó ella, desconcertada. Su amabilidad es una estrategia. No quiero que mi esposa sea utilizada como un peón en sus juegos. Compórtate, ordenó él, antes de girarse para saludar a un banquero suizo. La palabra compórtate resonó en sus oídos como un latigazo. No era una petición, era una orden. Se sintió pequeña, una niña regañada en público. El resto de la noche pasó en una neblina de sonrisas forzadas. Cuando finalmente regresaron a su mansión silenciosa, la tensión era palpable. Sebastián se aflojó la corbata frente al mismo espejo donde horas antes ella se la había anudado con tanto cuidado. Sofía se sentó en el borde de la cama, quitándose los pendientes de diamantes. Sebastián, ¿podemos hablar? Siento que últimamente estamos muy distantes. Te echo de menos, dijo ella, su voz apenas un susurro cargado de anhelo. Él dejó de hacer lo que estaba haciendo y se giró hacia ella. Su rostro estaba desprovisto de toda emoción, era una máscara de fría deliberación. Tienes razón. Estamos distantes, dijo él, su voz plana. Hubo una pausa que se estiró hasta el punto de ruptura. Sofía contuvo la respiración, esperando, rezando por un puente, por una palabra de afecto. Lo que recibió fue un abismo. He estado pensando mucho, Sofía. Durante meses, en realidad, continuó, caminando lentamente hacia el centro de la habitación. Y he llegado a una conclusión. Sebastián, me estás asustando, dijo ella, levantándose. Él la miró directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía vio algo más allá de la indiferencia. Vio una finalidad fría y calculadora. Era la mirada de un verdugo. Quiero el divorcio, soltó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, letales y afiladas, y luego se clavaron en el corazón de Sofía. Sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Un zumbido llenó sus oídos. ¿Qué? No, no puedes estar hablando en serio. ¿Es por lo de Ricardo? Fue una tontería, no significó nada, balbuceó, buscando desesperadamente una razón, una lógica en la locura que acababa de desatarse. Sebastián soltó una risa seca, un sonido carente de humor. Por favor, Sofía. No seas tan ingenua. Esto no tiene nada que ver con Valente. Tiene que ver conmigo. Con nosotros. O más bien, con la falta de un nosotros. Pero, ¿por qué? Llevamos 8 años juntos. Hemos construido una vida. Te he apoyado en todo. Que he hecho mal, su voz se quebró, las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos.
Él suspiró, un gesto de impaciencia, como si estuviera lidiando con un empleado incompetente. Se acercó a ella, pero no para consolarla. La miró desde arriba, con una distancia insalvable. No has hecho nada mal, Sofía. Has hecho todo exactamente como se esperaba. Has sido la esposa perfecta, la anfitriona perfecta. El problema es que todo fue una actuación. Fue un acuerdo, un escalón en mi carrera. Necesitaba una esposa como tú para llegar a donde estoy. Y lo hiciste de maravilla. Cada palabra era un golpe físico. Sofía retrocedió, sintiendo náuseas. Un acuerdo. ¿Estás diciendo que nuestro matrimonio, nuestro amor, fue solo un negocio para ti? Las lágrimas finalmente se derramaron, trazando caminos calientes por sus mejillas. Él la miró con una lástima condescendiente que era peor que el odio. Entonces, pronunció la sentencia final, las 5 palabras que la romperían en 1.000.000 de pedazos. Esto fue un error, Sofía. No te amo. La brutal honestidad, la total falta de compasión en su voz, fue lo que la destrozó. Se quedó sin aire, su corazón se contrajo dolorosamente en su pecho. Quería gritar, quería golpearlo, quería rogarle, pero ningún sonido salió. Estaba paralizada por un dolor tan inmenso que consumía todo lo demás. De hecho, añadió él, como si fuera una idea de último momento, un detalle sin importancia en un contrato, no creo haberte amado nunca. Eras, conveniente. Ahora ya no lo eres. Me aburro. Necesito algo más, algo real. Esa última puñalada fue la más profunda. El hombre al que le había entregado su juventud, sus sueños, su alma entera, no solo la dejaba, sino que borraba su pasado juntos como si nunca hubiera existido, como si su amor hubiera sido una ilusión solo suya. Sofía se derrumbó sobre la cama, los sollozos la sacudían violentamente. Él la observó por un segundo, con la misma expresión distante, antes de darse la vuelta. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. No te preocupes, seré generoso. Tendrás más dinero del que puedas gastar. Considéralo una indemnización por tus años de servicio. Se dirigió al vestidor, tomó una maleta y comenzó a empacar con una eficiencia metódica, como si se preparara para un viaje de negocios cualquiera. Sofía, entre lágrimas, lo vio moverse, un extraño en su propia casa, en su propia vida. La generosidad. El dinero. Eso es todo lo que ella valía para él. Años de servicio. Sintió una oleada de rabia hirviendo bajo el dolor. Se puso de pie, temblando, pero con una nueva y frágil resolución. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No quiero tu dinero, dijo, su voz ronca pero firme. Él se detuvo y la miró, una ceja arqueada en señal de sorpresa. ¿Perdón? Dije que no quiero tu maldito dinero. No quiero tu indemnización. No quiero nada de ti, repitió, cada palabra más fuerte que la anterior. Por primera vez esa noche, vio un destello de confusión en su rostro. No entendía. Para Sebastián, todo tenía un precio. Que ella rechazara el dinero era algo que no entraba en sus cálculos. No seas ridícula, Sofía. Lo necesitarás. Me las arreglaré. Me llevaré solo mis cosas personales y me iré. Pero no aceptaré un solo centavo tuyo. No puedes comprar mi silencio ni mi dignidad. Se quitó el collar de diamantes, un regalo de su último cumpleaños, y lo arrojó sobre el tocador. El sonido de las gemas golpeando el mármol fue estridente en el silencio. Luego, hizo lo mismo con los pendientes y la pulsera. Finalmente, se retorció el anillo de bodas, esa banda de platino que no se había quitado en 8 años. Se sentía frío y pesado, una cadena. Lo deslizó fuera de su dedo y lo colocó suavemente sobre la cómoda. Nuestro contrato ha terminado, Sebastián, dijo, mirándolo directamente a los ojos. En los suyos, ya no había súplica, solo un vacío helado. Él se quedó inmóvil, observándola. Quizás esperaba más lágrimas, más gritos. Pero la mujer que estaba frente a él ya no era la misma de hacía 10 minutos. Algo se había roto, pero algo nuevo y duro comenzaba a formarse en su lugar.
Sin decir una palabra más, Sofía fue a su armario y sacó la maleta más pequeña que encontró. Ignorando los vestidos de diseñador y las joyas, empacó solo lo esencial, un par de jeans, algunas camisetas, los pocos libros que había logrado conservar de su vida anterior y una pequeña caja de madera con fotos de sus padres. Dejó atrás el vestido de zafiro, tirado en el suelo como una piel de serpiente desechada. Dejó atrás a la señora Montenegro. Cuando terminó, caminó hacia la puerta. No lo miró. Adiós, Sebastián, dijo al aire, y salió de la habitación, de la casa y de la vida que había sido una hermosa y dolorosa mentira. Sebastián se quedó solo en medio de la opulencia de su dormitorio, el silencio resonando a su alrededor. Miró el anillo solitario en la cómoda. Por un fugaz instante, una sensación extraña lo recorrió, algo que no podía identificar. Lo descartó como una molestia, una consecuencia natural de una transacción desagradable. Cerró su maleta. Tenía una vida que vivir, un imperio que dirigir. Había eliminado un peso muerto, una distracción. Se sintió libre. No sabía cuán equivocado estaba. Sofía condujo sin rumbo durante horas, la ciudad borrosa a través de sus lágrimas. Finalmente, aparcó frente a la casa de su mejor amiga, Leticia. Eran las 3 de la mañana, pero Leticia le abrió la puerta al primer timbrazo, como si la hubiera estado esperando. Al ver el rostro devastado de Sofía y la pequeña maleta en su mano, no necesitó preguntar. Simplemente la abrazó con fuerza mientras Sofía se derrumbaba por completo en sus brazos. Ese maldito infeliz, masculló Leticia, su voz llena de una furia protectora. Lo voy a destrozar. Lo voy a demandar hasta dejarlo sin nada. No, susurró Sofía contra su hombro. No quiero nada de él. Solo quiero desaparecer. Y eso fue lo que hizo. Con la ayuda de Leticia y los pequeños ahorros que tenía de antes de casarse, compró un billete de avión solo de ida a Londres. Necesitaba un océano entre ella y el hombre que le había arrancado el corazón. Los primeros meses fueron un infierno. El dolor era un compañero constante, una sombra que la seguía a todas partes. Se sentía invisible, sin valor, definida solo por el rechazo del hombre que debería haberla amado. Trabajó en una pequeña cafetería, manteniendo la cabeza gacha, evitando cualquier conexión humana. Pasó más de un año en esa neblina de dolor. Pero poco a poco, muy lentamente, la resiliencia que siempre había estado latente dentro de ella comenzó a despertar. Empezó a visitar museos en sus días libres, reencontrándose con su antiguo amor por el arte. Recordó a la Sofía que existía antes de Sebastián, una mujer con sueños, ambiciones y una mente aguda para los negocios. Un día, mientras estaba en una pequeña galería de arte de un barrio emergente, escuchó por casualidad al dueño, un anciano llamado Arthur Beaumont, quejarse de su mala gestión financiera. Con un impulso de audacia que no sabía que poseía, Sofía se le acercó. Disculpe, señor. No pude evitar escuchar. Mi formación es en gestión de arte y finanzas. Quizás podría echar un vistazo a sus libros y ofrecerle alguna sugerencia. Arthur, un hombre excéntrico pero de buen corazón, la miró con escepticismo, pero algo en su mirada desesperada y seria lo convenció. Le dio una oportunidad. En 6 meses, Sofía no solo había saneado las cuentas de la galería, sino que había descubierto a 2 artistas emergentes cuyas obras se vendieron por cifras récord. Tenía un instinto, un ojo para el talento y una mente para la estrategia que había estado dormida durante casi una década. Arthur Beaumont, que resultó ser un inversor retirado con una fortuna considerable y sin herederos, vio en ella algo más que una empleada eficiente. Vio hambre, inteligencia y una determinación forjada en el fuego. Se convirtió en su mentor. Le enseñó todo lo que sabía sobre el despiadado mundo de las altas finanzas, sobre las adquisiciones hostiles, los mercados de valores y el arte de la negociación. El mundo de los negocios, querida niña, no es diferente al mundo del arte, le dijo un día. Se trata de ver el valor donde nadie más lo ve y de tener el coraje de apostar por él. Sofía absorbió cada lección como una esponja. El dolor de su pasado no desapareció, sino que lo canalizó. Lo convirtió en combustible. Se sumergió en el trabajo,
estudiando día y noche, transformando su angustia en una ambición de acero. Usando los contactos de Arthur y un préstamo que él le facilitó, comenzó a hacer sus propias inversiones. Pequeñas al principio, pero increíblemente astutas. Tenía una habilidad casi sobrenatural para predecir las tendencias del mercado. Su fortuna comenzó a crecer, silenciosamente, exponencialmente. Mientras tanto, en Nueva York, la vida de Sebastián Montenegro continuaba su trayectoria ascendente. Su empresa era más grande y poderosa que nunca. Salió con una serie de mujeres hermosas y famosas, pero ninguna duraba. Encontraba en ellas una vacuidad que le recordaba la suya propia. A veces, en la quietud de su mansión vacía, el fantasma de Sofía aparecía. Recordaba su risa, el olor de su cabello, la forma en que su casa se sentía como un hogar solo cuando ella estaba en ella. Pero apartaba esos pensamientos con irritación. Eran sentimentalismos inútiles. Había tomado una decisión de negocios, y había sido la correcta. Habían pasado 5 años desde aquella noche. 5 años en los que Sofía había muerto y renacido de sus propias cenizas. Ya no era la esposa sumisa y complaciente. Ahora era una fuerza a tener en cuenta. Con la bendición de Arthur, fundó su propia firma de inversión, Alba Kensale David. El nombre era simbólico, Alba, el amanecer. El suyo. Adoptó un nuevo nombre para el mundo de los negocios, un alias que la protegería de su pasado, Elena de Alba. Se tiñó el pelo de un color castaño más oscuro y se lo cortó en un estilo moderno y afilado. Su vestuario pasó de los vestidos de cóctel a los trajes de poder a medida. Su mirada, una vez suave y cálida, ahora era penetrante y analítica. Su sonrisa ya no era para complacer, sino un arma que usaba con una precisión escalofriante. Elena de Alba se convirtió en un enigma en el mundo financiero. Nadie sabía de dónde venía, pero sus movimientos eran audaces y siempre exitosos. Compraba empresas al borde de la quiebra y las convertía en minas de oro. Su reputación de brillantez solo era igualada por su reputación de ser implacable. Y entonces, puso su mirada en su objetivo final. Una joya de la corona que la llevaría de vuelta al mundo que había dejado atrás, una innovadora empresa de tecnología en la que Montenegro Corp estaba a punto de hacer una oferta de adquisición. Elena de Alba decidió que esa empresa sería suya. La guerra de ofertas fue brutal. Cada vez que Sebastián pensaba que había ganado, Alba Kensale David contraatacaba con una oferta mejor, una estrategia más inteligente. Estaba furioso y, por primera vez en años, intrigado. ¿Quién era este misterioso rival que se atrevía a desafiarlo en su propio terreno? Exigió una reunión cara a cara con la cabeza de Alba Kensale David. Quería mirar a los ojos al hombre o a la mujer que le estaba causando tantos problemas. El día de la reunión llegó. Sebastián y su equipo de abogados y ejecutivos esperaban en la imponente sala de juntas de su rascacielos. Se sentía seguro, listo para la batalla. Creía que una vez que su misterioso oponente viera el poder y la magnitud de Montenegro Corp, se retiraría. La puerta de la sala de juntas se abrió. Un asistente anunció: «Señor Montenegro, la señora Elena de Alba». Sebastián se levantó, una sonrisa condescendiente lista en sus labios. Entonces ella entró. Vestía un traje pantalón blanco que irradiaba poder. Sus tacones resonaban en el suelo de mármol con una confianza absoluta. Su cabello oscuro enmarcaba un rostro que era a la vez familiar y extrañamente nuevo. Levantó la vista, y sus ojos, no los ojos suaves y suplicantes que él recordaba, sino unos ojos fríos y afilados como el diamante, se encontraron con los suyos. El mundo de Sebastián Montenegro se detuvo. El aire abandonó sus pulmones. La sonrisa se congeló en su rostro, convirtiéndose en una máscara de incredulidad absoluta. El corazón le martilleaba en el pecho con una violencia que lo dejó sin aliento. Podía sentir el pulso en sus sienes. Los rostros de sus ejecutivos se volvieron borrosos, el sonido de la habitación se desvaneció en un zumbido sordo. Solo existían esos ojos. Los ojos de su esposa. No, no de su esposa. Esta mujer no era la Sofía que él había desechado.
Esta era una extraña, una diosa de la confianza y el poder envuelta en la piel de la mujer que había atormentado sus sueños más de lo que jamás admitiría. Era Sofía, sí, pero transformada, renacida, y había vuelto. Había vuelto no como la víctima que él recordaba, sino como la depredadora que había venido a cazar. Al verla allí, de pie, tan inalcanzable, tan poderosa, deseada y temida por todos en esa sala, Sebastián sintió una ola de emociones que lo golpeó con la fuerza de un tsunami, shock, arrepentimiento, admiración y, por encima de todo, unos celos tan salvajes, tan primitivos y tan abrumadores que casi lo pusieron de rodillas allí mismo. La mujer que había considerado un error, una pieza predecible, un peso muerto, se había convertido en una reina. Y por la mirada en sus ojos, él supo, con una certeza que le heló la sangre, que ella no había regresado para una reconciliación. Había regresado para reclamar su reino. Y él estaba en su camino. Sebastián, dijo ella, y su voz era como el terciopelo rozando el acero, suave pero inquebrantable, extendió una mano, no para un saludo amistoso, sino como un monarca que ofrece su anillo para ser besado. Ha pasado mucho tiempo. Espero que estés listo para perder. En ese instante, el hombre que creía haberlo tenido todo se dio cuenta de que no tenía nada. Y el que la desechó sin pensarlo 2 veces ahora sabía que no solo quería recuperarla. Necesitaría suplicar por el amor que había dado por sentado, un amor que, se dio cuenta con un terror absoluto, ahora podría ser imposible de recuperar. La frialdad en su voz era una bofetada más dolorosa que cualquier golpe físico. Sebastián se quedó anclado en su sitio, el cerebro intentando procesar la metamorfosis imposible que tenía delante. Sus ejecutivos, hombres acostumbrados a su dominio absoluto, intercambiaban miradas de desconcierto. El aire en la sala de juntas, su santuario de poder, de repente era denso, irrespirable, y olía a derrota. Helena de Alba, la mujer que era y no era Sofía, se deslizó hacia la cabecera de la mesa, el lugar que por derecho le correspondía a él, y tomó asiento con una naturalidad que era una afrenta directa a su autoridad. Su equipo se acomodó a su alrededor, una guardia de élite silenciosa y eficiente. Señores, ya que el señor Montenegro parece momentáneamente indispuesto, dijo ella, y sus ojos se posaron en él con una diversión gélida, permítanme comenzar. El tiempo es dinero, ¿no es cierto, Sebastián? Solías decir eso a menudo. La familiaridad con la que usó su nombre, despojada de toda calidez, fue como un cuchillo retorciéndose en una herida abierta. Sebastián se obligó a sentarse, sus movimientos rígidos y torpes. Intentó componer su rostro en la máscara de indiferencia que tan bien conocía, pero sintió que era una fachada de cristal a punto de estallar. ¿Qué es este circo, Sofía?, espetó, su voz más baja y áspera de lo que pretendía. Su equipo lo miró, sorprendido por su tono. Ella levantó una ceja perfectamente arqueada. Le ruego que se dirija a mí como señora de Alba. Y esto, señor Montenegro, es una adquisición hostil. Un concepto que usted debería entender a la perfección. Sin darle tiempo a reaccionar, se giró hacia la pantalla gigante al final de la sala. Mi propuesta para la adquisición de Inevat Dynamics, anunció, y su presentación comenzó. Durante la siguiente hora, Sebastián fue testigo de una clase magistral de estrategia empresarial. Helena de Alba desmanteló la estructura financiera de la empresa tecnológica con una precisión quirúrgica, expuso sus debilidades ocultas y luego presentó un plan de reestructuración y crecimiento tan brillante, tan visionario, que dejó a su propio equipo sin palabras. No solo estaba comprando una empresa, la estaba reinventando, proyectándola a un futuro que él ni siquiera había concebido. Era la clase de plan que él habría admirado, si no estuviera dirigido a destruirlo. Vio destellos de la antigua Sofía en su discurso, la atención meticulosa al detalle, la capacidad de conectar ideas dispares. Pero ahora, esas cualidades estaban afiladas, convertidas en armas. Cuando terminó, el silencio en la sala era pesado. Su propio vicepresidente, un hombre leal durante 15 años, la miraba con una admiración apenas disimulada.
Como pueden ver, concluyó Elena, levantándose, nuestra oferta no solo es superior en términos financieros, sino que es la única que garantiza la supervivencia y el dominio de Inevat Dynamics en el mercado. La suya, dijo, mirándolo directamente, es una simple absorción para eliminar a un competidor. Es perezosa y carece de imaginación. La humillación era total y absoluta. Lo había desnudado profesionalmente delante de sus hombres más cercanos. Se acabó la reunión, dijo ella abruptamente. Recogió sus papeles y se dirigió a la puerta, su equipo siguiéndola como una estela. Sebastián se levantó de un salto, la furia finalmente rompiendo su parálisis. Sofía, espera, gritó, ignorando las miradas de todos. Ella se detuvo en el umbral, sin girarse. Mi nombre es Elena, corrigió fríamente. Y usted y yo no tenemos nada más que hablar. Mis abogados se comunicarán con los suyos. Y con eso, se fue. El sonido de sus tacones alejándose por el pasillo de mármol fue la sentencia de su derrota. En cuanto la puerta se cerró, Sebastián sintió que la fuerza lo abandonaba. Se apoyó en la mesa, su respiración agitada. El mundo se inclinaba, desenfocado. Señor, preguntó su vicepresidente, Carlos, acercándose con cautela. Señor, ¿quién era esa mujer? Sebastián levantó la cabeza, su mirada era la de un hombre que acaba de ver un fantasma. Era mi esposa, susurró, y el peso de esas palabras lo aplastó. Carlos lo miró, confundido. Pero, señor, usted se divorció hace años. Su exesposa era. Sí, lo interrumpió Sebastián. Era ella. Dejó la sala de juntas sin decir una palabra más, dejando a su equipo en un estado de caos y especulación. Entró en su oficina, un imperio de cristal y acero con vistas a toda la ciudad, y cerró la puerta de un portazo que hizo vibrar los cristales. El control, la fría lógica que había gobernado toda su vida, se hizo añicos. La rabia y la confusión lo ahogaban. Barrió los papeles de su escritorio con un golpe violento de su brazo. Un preciado premio de cristal se estrelló contra el suelo, convirtiéndose en 1000 fragmentos. Era ella. Era Sofía. Pero no lo era. La mujer sumisa, la sombra silenciosa que había dejado atrás, se había ido. En su lugar había una depredadora con sus ojos, una extraña con su rostro. ¿Cómo? ¿De dónde había sacado ese poder, ese dinero, esa confianza de acero? La imagen de ella, de pie frente a él, tan inalcanzable, lo atormentaba. Se sirvió un whisky, las manos le temblaban tanto que el licor se derramó sobre la caoba pulida de su bar. Se lo bebió de un trago, el ardor en su garganta no era nada comparado con el fuego que lo consumía por dentro. Recordó aquella noche. Sus palabras crueles. No te amo. Me aburro. La había roto, o eso creía él. La había desechado como un traje viejo. Y ella, en lugar de quedarse rota, había recogido los pedazos y los había forjado en una armadura. Se sintió como un idiota. Un completo y absoluto imbécil. Durante 5 años, había seguido adelante, acumulando más riqueza, más mujeres, más poder, sintiendo un vacío persistente que se negaba a examinar. Ahora entendía. El vacío tenía un nombre, Sofía. Era la pieza que le faltaba a su alma, la pieza que él mismo había arrancado y tirado a la basura. Y ahora esa pieza había vuelto, no para encajar de nuevo en su lugar, sino para demostrarle que podía existir, brillar y prosperar sin él. Peor aún, en su contra. De repente, la adquisición de Inevat Dynamics se volvió irrelevante. Lo único que importaba era ella. Necesitaba entender. Necesitaba hablar con ella, fuera de la coraza de Elena de Alba. Tenía que llegar a la Sofía que había conocido, la que creía que todavía debía existir en algún lugar debajo de toda esa furia helada. Mientras tanto, en la suite presidencial del hotel más lujoso de la ciudad, Sofía cerró la puerta detrás de ella y se apoyó contra la madera, exhalando un tembloroso suspiro. La máscara de Elena de Alba se desvaneció, y por un momento, fue solo Sofía de nuevo, una mujer cuyo corazón latía a un ritmo salvaje.
Sus rodillas flaquearon y tuvo que agarrarse a una consola para no caer. Verlo. Verlo de cerca después de tantos años. Había dolido más de lo que jamás admitiría. Había ensayado ese momento en su mente 1000 veces, imaginándose fría, distante, inmune. Pero la realidad fue un torbellino de emociones que casi la ahoga, el viejo dolor, una rabia fresca y, lo peor de todo, un eco fantasmal del amor que una vez sintió. Se obligó a enderezarse, caminando hacia el inmenso ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad, del imperio de Sebastián. Lo hiciste, Sofía, susurró para sí misma. Sobreviviste al primer encuentro. Sonó su teléfono. Era Leticia, su amiga del alma, la que la había recogido en pedazos aquella noche terrible. Dime que lo aniquilaste, exclamó Leti sin siquiera saludar. Dime que dejaste a ese desgraciado llorando en un rincón. Sofía no pudo evitar una pequeña sonrisa. Digamos que la reunión fue productiva, respondió, su voz todavía un poco temblorosa. Productiva es mi palabra favorita, dijo Leti. Pero en serio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sofía suspiró, pasando una mano por su cabello. Cansada. Verlo fue más difícil de lo que pensaba. Por un segundo, cuando me miró, vi al hombre del que me enamoré. Y luego recordé al monstruo en el que se convirtió. No olvides nunca a ese monstruo, Sophie, le advirtió su amiga. Este juego es peligroso. Estás jugando con fuego. No dejes que te queme otra vez. No lo haré, dijo Sofía, su voz recuperando la firmeza. Esta vez, la que controla el fuego soy yo. Por la noche, Sofía decidió cenar en el exclusivo restaurante del hotel. Necesitaba un momento de normalidad, de calma. Estaba revisando el menú cuando una voz familiar la interrumpió. Elena, qué grata sorpresa. Levantó la vista y vio a Ricardo Valente, el antiguo rival de Sebastián, de pie junto a su mesa, sonriendo con un encanto genuino. Habían coincidido en varios eventos de negocios en Europa en el último año y habían desarrollado una relación de amistad y respeto mutuo. Ricardo, qué coincidencia, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. ¿Cenando solo? Mi cita me ha dejado plantado. Supongo que mi reputación me precede, dijo él con una falsa modestia que la hizo reír. Puedo unirme a ti, o prometerte que mi desgracia no arruinará tu velada. Por favor, siéntate. La compañía siempre es bienvenida. Durante la cena, hablaron de negocios, de arte, de la vida. Con Ricardo, Sofía se sentía relajada. Él no conocía su pasado, solo a Elena de Alba, la mujer de negocios brillante. La trataba como a una igual, admiraba su mente, y sus cumplidos eran sobre su ingenio, no solo sobre su apariencia. Así que eres tú la que le está dando a Montenegro una lección, dijo Ricardo, tomando un sorbo de vino. Toda la ciudad habla de la misteriosa Elena de Alba. Debo decir que estoy impresionado. Y enormemente entretenido. Sebastián es un oponente formidable, pero no invencible, replicó ella con cuidado. Ah, pero lo llama Sebastián, señaló Ricardo con una mirada astuta. ¿Se conocen de antes? El corazón de Sofía dio un vuelco. Nuestros mundos se han cruzado un par de veces. Es un círculo pequeño, mintió con fluidez. Justo en ese momento, sintió un cambio en la atmósfera del restaurante. Una tensión palpable. Giró la cabeza instintivamente y su respiración se atascó en su garganta. Sebastián estaba de pie en la entrada del restaurante. No llevaba su armadura de negocios, se había quitado la corbata y la chaqueta, y su camisa blanca estaba arremangada, revelando unos antebrazos fuertes. Parecía más joven, más peligroso, más como el hombre que recordaba de sus noches de pasión. Sus ojos grises la buscaron a través de la multitud y cuando la encontraron, la intensidad de su mirada fue como un golpe físico. La vio sentada con Ricardo, riendo, y algo oscuro y posesivo cruzó su rostro. Ignorando a la anfitriona que intentaba detenerlo, caminó directamente hacia su mesa. Se detuvo junto a ellos, su alta figura proyectando una sombra sobre ambos. Interrumpo algo, dijo, su voz era un gruñido bajo y controlado.
Ricardo Valente se levantó lentamente, sin dejarse intimidar. Montenegro. Siempre es un placer, dijo con una ironía mordaz. Elena y yo estábamos disfrutando de la cena. Tengo asuntos que discutir con la señora de Alba, dijo Sebastián, sin apartar los ojos de Sofía. Asuntos privados. Sofía lo miró, sintiendo un cosquilleo de alarma y una extraña y retorcida excitación. Esta era una batalla de voluntades que no podía permitirse perder. Se equivoca, señor Montenegro, dijo ella, su voz tan fría como el hielo. Usted y yo no tenemos asuntos privados. Y aunque los tuviéramos, ciertamente no sería tan descortés como para interrumpir mi cena con el señor Valente. Ricardo sonrió. La dama ha hablado. Quizás deberías volver a tu rincón, Montenegro. La mandíbula de Sebastián se apretó. Podía ver un músculo crispándose en su mejilla. Extendió una mano y, antes de que Sofía pudiera reaccionar, agarró su brazo. Su toque fue como una descarga eléctrica, caliente y familiar. Un estremecimiento la recorrió de pies a cabeza, una traición de su propio cuerpo. Sofía, tenemos que hablar. Ahora, insistió, su agarre se apretó ligeramente, desesperado. Ella lo miró a la mano que sostenía su brazo, y luego a sus ojos. Su rostro era una máscara de desdén. Suéltame, ordenó, su voz baja y letal. Ricardo dio un paso adelante. ¿Le has oído? Suéltala. Sebastián lo ignoró, sus ojos suplicaban a Sofía. Por favor, Sophie, solo 5 minutos. La utilización de su antiguo apodo la enfureció. Fue el arma que usó para desarmarla. Le dio la fuerza que necesitaba. No me llames así, siseó. Esa persona ya no existe. Y si no me sueltas en este instante, voy a llamar a seguridad y te aseguro que la humillación será mucho más entretenida para el señor Valente que cualquier cosa que yo pueda ofrecerle. Por un largo momento, el tiempo pareció detenerse. Los tres estaban atrapados en un punto muerto, el centro de atención silenciosa de todo el restaurante. Finalmente, con una expresión de dolor y derrota en el rostro, Sebastián soltó su brazo. Dio un paso atrás, pareciendo perdido. Muy bien, dijo, su voz ronca. Juega a tu juego, Elena. Pero esto no ha terminado. Ni de lejos. Se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando un rastro de caos silencioso a su paso. Sofía se frotó el brazo donde él la había tocado, como si quisiera borrar la sensación de su piel. Estaba temblando, pero de furia, no de miedo. Mis disculpas, Ricardo, dijo, intentando recuperar la compostura. Parece que a tu noche de mala suerte se ha sumado un poco de drama innecesario. Ricardo se sentó de nuevo, su expresión seria. No te disculpes. Pero debo preguntar, ¿estás bien? La forma en que te miraba, no era la mirada de un simple rival de negocios. Sofía forzó una sonrisa. Sebastián no está acostumbrado a que le digan que no. Su ego está herido, eso es todo. Pero ambos sabían que era más que eso. Mucho más. Él no la dejó en paz. Al día siguiente, encontró un ejército de rosas blancas, sus favoritas de antes, llenando su suite de hotel. Había una nota. Necesito entender. Sebastián. Ella ordenó que las quitaran inmediatamente. Al día siguiente, fue un collar de diamantes de una de las joyerías más exclusivas del mundo. La nota era más larga. Fui un tonto. Un ciego. Sé que el dinero no puede arreglarlo, pero quería que supieras que pienso en ti. Siempre. El collar fue devuelto esa misma tarde. Sebastián se estaba volviendo desesperado. Sus intentos por contactarla a través de canales oficiales eran bloqueados por su equipo. Sus regalos eran rechazados. Estaba acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad y la resistencia de Sofía lo estaba volviendo loco. Una noche, mientras ella regresaba a su hotel después de una larga jornada de reuniones, lo encontró esperándola en el pasillo, apoyado contra la pared junto a la puerta de su suite. Estaba solo, sin su habitual séquito de asistentes y guardias de seguridad. Al verlo allí, bajo la luz tenue del pasillo,
parecía vulnerable, y eso era lo más peligroso de todo. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. Sebastián, esto es inaceptable. Es acoso, dijo ella, deteniéndose a una distancia segura. Lo sé, respondió él, su voz era un murmullo grave. Pero no me has dejado otra opción. No contestas mis llamadas. Rechazas mis regalos. Me evitas como si fuera la plaga. Tal vez lo seas, replicó ella. Él dio un paso hacia ella, y ella retrocedió instintivamente. Por favor. No te vayas. No te tocaré, dijo, levantando las manos en señal de rendición. Solo, háblame. Mírame a los ojos y dime cómo te convertiste en esto. La miró de arriba abajo, sus ojos devorando su traje de seda azul oscuro, la forma en que se ceñía a sus curvas. Curvas que él conocía íntimamente. Sofía se irguió, negándose a mostrarse intimidada. Me convertí en esto gracias a ti. Me enseñaste una lección muy valiosa esa noche, Sebastián. Que el amor es una debilidad y la confianza, un error para ingenuos. Aprendí bien mi lección. Ahora, si me disculpas. Intentó pasar junto a él, pero él se movió, bloqueándole el paso. Estaban cerca ahora. Demasiado cerca. Podía oler su colonia, una mezcla de sándalo y cítricos que una vez la había vuelto loca de deseo. La memoria de ese olor, de su piel contra la de ella, la golpeó con una fuerza inesperada. Eso no es verdad, susurró él, su mirada clavada en la de ella. La mujer que amaba no era débil. Era la persona más fuerte que he conocido. Y yo fui un imbécil por no verlo. La mujer a la que no amabas, querrás decir, corrigió ella, su voz temblando ligeramente. Esas fueron tus palabras. Él se acercó aún más, el espacio entre ellos se redujo a casi nada. Su aliento cálido rozó su mejilla. Estaba equivocado. Estaba tan jodidamente equivocado, su voz era un gruñido bajo, lleno de una agonía que parecía real. No ha pasado un día en estos 5 años en que no haya visto tu rostro antes de dormir. Intenté reemplazarte. Dios sabe que lo intenté. Pero todas eran ruido. Silencio. Tú eras la música. Sofía sintió que sus defensas se resquebrajaban. Las palabras que había anhelado oír durante años ahora eran un veneno dulce. Es un poco tarde para la poesía, Sebastián. Estás perdiendo una batalla de negocios y de repente te vuelves sentimental. Al diablo los negocios, exclamó él, su voz subiendo de tono, frustrada. Golpeó la pared junto a la cabeza de ella con el puño. Ella se sobresaltó, pero no apartó la mirada. Esto nunca ha sido por los negocios desde el momento en que entraste en esa sala. Es por ti. Por mí. Por nosotros. Él bajó la mano y la posó suavemente en su mejilla. Su pulgar acarició su piel, un toque prohibido que envió una onda de calor a través de todo su ser. Sus ojos buscaron los de ella, oscuros, suplicantes, llenos de un anhelo primitivo. No puedes decirme que no sientes esto, susurró, inclinándose hasta que sus labios estuvieron a milímetros de los de ella. Todavía está aquí. Entre nosotros. Puedo sentirlo. Por un instante aterrador, Sofía quiso ceder. Quiso cerrar la distancia, besarlo y olvidar los 5 años de infierno, olvidar el dolor, olvidar su venganza. Su cuerpo la traicionaba, inclinándose hacia él, anhelando su calor. Su corazón era un traidor, latiendo al ritmo de una vieja canción que creía haber olvidado. Recordó la forma en que sus labios sabían, la forma en que sus manos recorrían su cuerpo como si la estuviera leyendo en braille. Recordó el sonido de su risa cuando estaban solos, la sensación de seguridad en sus brazos. ¿Recuerdas aquella noche en nuestra vieja casa de la playa?, susurró él, como si leyera su mente. La tormenta afuera, y nosotros encendimos todas las velas de la casa y bailamos hasta el amanecer. Hice el amor contigo en el suelo frente a la chimenea y te juré que eras mi único hogar. Las lágrimas ardieron en los ojos de Sofía. Odiaba que recordara. Odiaba que usara sus recuerdos más preciados como un arma contra ella. Usando hasta la última onza de su fuerza de voluntad, se apartó de su toque.
Colocó una mano en su pecho, no para acariciarlo, sino para alejarlo. El corazón de él latía con fuerza bajo su palma. Ese hogar lo quemaste tú mismo, Sebastián. Hasta los cimientos, dijo, su voz quebrada pero firme. Ahora, aléjate de mí. Sebastián la miró, el dolor en sus ojos era tan profundo, tan real, que casi la convenció. Parecía un hombre a punto de ahogarse, suplicando por una brizna de aire. Sofía, te quiero de vuelta. Haré lo que sea. Arreglaré esto. Lo juro. Ella negó con la cabeza lentamente. No puedes. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden arreglarse. Te lo dije esa noche. Nuestro contrato ha terminado. Ahora, por favor, vete. Con una expresión de total desolación, Sebastián finalmente dio un paso atrás, permitiéndole pasar. Sofía abrió la puerta de su suite, sin atreverse a mirarlo de nuevo. Por cierto, dijo ella, deteniéndose en el umbral, con la espalda hacia él. Tu plan de adquisición era, en efecto, perezoso y sin imaginación. Entró en su suite y cerró la puerta, asegurándola con todas las cerraduras. Se apoyó contra la madera, el corazón desbocado, las lágrimas finalmente cayendo libremente por su rostro. Fuera, en el pasillo, Sebastián se quedó mirando la puerta cerrada, escuchando el sonido de sus sollozos. Cada lágrima era como un ácido quemándole el alma. Se dio cuenta de la enormidad de su tarea. No se trataba de ganar una batalla de negocios. Se trataba de resucitar a un muerto, su amor. Y se dio cuenta de que no bastaría con pedir perdón. Tendría que sangrar por ello. Tendría que ponerse de rodillas. Y aunque lo hiciera, tal vez nunca sería suficiente. Pero por primera vez, estaba dispuesto a perderlo todo, su imperio, su orgullo, su fortuna, si había una mínima posibilidad de recuperarla. La guerra acababa de empezar, y el campo de batalla ya no eran las salas de juntas, sino el devastado territorio de sus corazones. Y el próximo movimiento tendría que ser drástico, algo que la sacudiera hasta la médula, algo público y humillante para él. La gala anual de la Fundación para las Artes era en 2 días. Era el evento social del año. Sabía que ella estaría allí. Probablemente con Valente. La idea le revolvió el estómago. Y fue allí, en medio de esa idea, donde se gestó un plan desesperado y autodestructivo. Si no podía tenerla con palabras y regalos, intentaría comprar un trozo de su pasado frente a todo el mundo y se lo ofrecería como una ofrenda de paz, sin importar el costo, sin importar la humillación pública. Tenía que demostrarle que, esta vez, ella valía más que cualquier cosa en su vida. El aire de la gran sala de baile bullía de conversaciones amortiguadas y el tintineo de copas de cristal. Candelabros de $1.000.000 colgaban del techo abovedado, derramando una luz dorada sobre la élite de la ciudad. Era la gala anual de la Fundación para las Artes, el evento más prestigioso del calendario social, un lugar para ver y ser visto. Sofía, enfundada en un vestido de seda color esmeralda oscuro que dejaba al descubierto sus hombros y se ceñía a su figura como una segunda piel, era el centro de atención gravitacional de la noche. Cada paso que daba, cada sonrisa que ofrecía, era seguida por docenas de pares de ojos curiosos. Helena de Alba, el enigma, la magnate que había aparecido de la nada para poner en jaque al intocable Sebastián Montenegro. Estaba del brazo de Ricardo Valente, quien parecía disfrutar enormemente de la atención que generaban. Nunca he sido tan popular, le susurró Ricardo al oído, su aliento cálido provocándole un cosquilleo. Me siento como el consorte de una reina. No te acostumbres, bromeó ella, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Escaneaba la multitud, una sensación de inquietud hormigueando bajo su piel. Sabía que Sebastián estaría allí. Era inevitable. Habían pasado 2 días desde su confrontación en el hotel, 2 días de un silencio tenso que era peor que la guerra abierta. Había reforzado sus defensas, preparada para otro asalto emocional, pero su ausencia hasta el momento era desconcertante. ¿Buscando a alguien?, preguntó Ricardo, siguiendo su mirada. No. Solo admirando la decoración, mintió ella. En ese momento, las luces del salón se atenuaron y un hombre subió al escenario.
Damas y caballeros, demos comienzo a nuestra subasta benéfica anual, anunció. La subasta era el punto culminante de la gala, donde se ofrecían artículos de lujo y experiencias únicas para recaudar fondos. Sofía y Ricardo se sentaron en su mesa, cerca del frente. Los primeros lotes se vendieron rápidamente, un reloj de edición limitada, un viaje a una isla privada, un coche deportivo de lujo. Entonces, el subastador presentó el siguiente artículo. Y ahora, tenemos algo verdaderamente especial. Una pieza de historia. Una carta manuscrita del célebre poeta Ricardo Darío, dirigida a su musa secreta. Una oda al amor perdido y al arrepentimiento. Una imagen de la carta apareció en las pantallas gigantes. Estaba amarillenta por el tiempo, la caligrafía era elegante y apasionada. Sofía sintió una punzada de reconocimiento. Conocía esa carta. Sebastián se la había regalado en su primer aniversario de bodas. Era la joya de la pequeña colección de arte y antigüedades que ella había comenzado a reunir, un tesoro personal que había tenido que abandonar junto con todo lo demás. ¿Cómo? ¿Cómo llegó esto aquí?, susurró, más para sí misma que para Ricardo. La respuesta llegó en ese preciso instante. Las puertas dobles al fondo del salón se abrieron y Sebastián Montenegro entró. No caminó hacia una mesa. Se quedó de pie en la entrada, su figura alta y solitaria destacándose contra la luz del vestíbulo. Sus ojos encontraron los de Sofía a través de la sala, y en ellos había una determinación sombría. Lo entendió en un instante. Él había donado la carta. ¿Pero por qué? La puja comienza en $50,000, dijo el subastador. La primera paleta se levantó. 50,000. 60,000, dijo otra voz. 80,000. La puja subió rápidamente. Ricardo se inclinó hacia ella. Es una pieza exquisita. ¿Quieres que la compre para ti? Como un recuerdo de una vida pasada. Sofía negó con la cabeza, sus ojos fijos en Sebastián. No. La puja alcanzó los $200,000. Se ralentizó. 200,000 a la dama de la primera fila. ¿Alguien da más? Y $500,000, resonó una voz potente y clara por toda la sala. Un silencio de asombro recorrió a la multitud. Todos se giraron para mirar a Sebastián. Él no se inmutó, su mirada todavía clavada en Sofía. $500,000 del señor Montenegro, exclamó el subastador, recuperándose del shock. Un nuevo récord para la fundación. El competidor principal, un coleccionista de arte, vaciló y bajó su paleta. El subastador miró alrededor de la sala. ¿Nadie más? 500,000 a la una, 500,000 a las dos. Vendido. Al señor Sebastián Montenegro. Un aplauso atronador llenó el salón. Sebastián no reconoció la aclamación. Ignorando a todos, comenzó a caminar por el pasillo central, directamente hacia el escenario. Parece que el señor Montenegro quiere decir unas palabras, dijo el subastador, sorprendido. Sebastián subió al escenario y tomó el micrófono. El silencio que se hizo en la sala fue absoluto. Gracias, dijo, su voz era profunda y resonaba con una emoción contenida. Doné esta carta esta noche no solo para apoyar a esta maravillosa fundación, sino porque tiene un significado profundo y personal para mí. Hizo una pausa, y su mirada volvió a encontrar la de Sofía. Era como si fueran las únicas dos personas en el universo. El poema habla de un hombre que tuvo un tesoro en sus manos y fue tan ciego y arrogante que no supo ver su valor hasta que lo perdió. Un hombre que confundió la devoción con la rutina, la presencia constante con la falta de novedad. Un hombre que creyó que la grandeza estaba en construir un imperio, sin darse cuenta de que el verdadero imperio estaba en los brazos de la mujer que lo amaba. Cada palabra era una confesión pública, un acto de autoflagelación. El aire se cargó de electricidad. La gente comenzó a susurrar, conectando los puntos. Ricardo puso una mano sobre la de Sofía bajo la mesa, un gesto de apoyo. Ella estaba petrificada, su corazón martilleaba contra sus costillas. Cometí ese error, continuó Sebastián, su voz quebrándose ligeramente. Dejé ir a ese tesoro. Y al hacerlo, me perdí a mí mismo.
Esta noche, recompré esta carta no para poseerla, sino como un símbolo. Un recordatorio perpetuo de mi monumental estupidez. Se giró hacia el subastador. La carta no es para mí. Es un regalo. Por favor, asegúrese de que sea entregada a la señora Elena de Alba. La sala estalló en un murmullo de shock. Ahora, no había duda. Todos los ojos se giraron hacia Sofía. Se sintió desnuda, expuesta, su historia privada convertida en un espectáculo público. Sintió una oleada de furia hacia él. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a usar su dolor, su humillación pasada, como un gran gesto romántico? Sebastián bajó del escenario y, en lugar de volver a su sitio, caminó directamente hacia su mesa. Ricardo se puso de pie a medida que se acercaba. Sebastián lo ignoró. Se detuvo frente a Sofía. Su rostro era un tormento de súplica y arrepentimiento. Por favor, Sofía. Acéptalo. Como una primera disculpa. La humillación pública era un arma de doble filo. Estaba destinada a demostrarle a ella la profundidad de su arrepentimiento, pero también la atrapó a ella. Rechazar el gesto en público la haría parecer cruel e ingrata. Aceptarlo sería una señal de perdón que no estaba lista para dar. Sintiendo la mirada de todos sobre ella, Sofía se levantó lentamente, su rostro era una máscara de calma helada. Gracias por su generosa donación a la fundación, señor Montenegro, dijo, su voz clara y controlada, dirigiéndose a él como a un extraño. Estoy segura de que apreciarán mucho su contribución. Hizo una pausa y luego añadió, sin embargo, mi colección personal ya no tiene espacio para reliquias del pasado. Le sugiero que done la carta a un museo. Es donde pertenecen las cosas muertas. La bofetada verbal resonó en el silencio. Se escucharon jadeos ahogados. La cara de Sebastián palideció, el dolor en sus ojos era tan crudo que por un instante ella sintió lástima. Pero lo sofocó. Había elegido este campo de batalla. Él no obtendría la victoria tan fácilmente. Se volvió hacia Ricardo. Me siento un poco cansada. ¿Te importaría si nos vamos? Por supuesto que no, respondió Ricardo, lanzándole a Sebastián una mirada de triunfo. Sofía, sin volver a mirar a Sebastián, se dio la vuelta y se alejó del brazo de Ricardo, dejando a Sebastián solo en medio del salón, el eco de sus crueles palabras suspendido en el aire. El peso de $500,000 de arrepentimiento rechazado cayendo sobre él. La salida del salón pareció durar una eternidad. Podía sentir la mirada de Sebastián quemándole la espalda a cada paso. Cuando finalmente salieron al aire fresco de la noche, exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo. Eso ha sido, comenzó Ricardo. No hablemos de ello, lo interrumpió ella. Por favor. Solo llévame a mi hotel. El viaje en coche fue silencioso. Cuando llegaron, Ricardo la acompañó hasta el vestíbulo. Elena, dijo suavemente, no soy tonto. Sé que hay una historia profunda y dolorosa entre tú y Montenegro. Y sé que no es asunto mío. Pero si alguna vez necesitas hablar, o simplemente alguien con quien estar en silencio, estoy aquí. Gracias, Ricardo, dijo ella, y lo decía en serio. Le dio un breve abrazo y se dirigió a los ascensores. En la soledad de su suite, la armadura de Elena de Alba finalmente se resquebrajó. Se quitó los tacones y se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que lo derramó. Se apoyó contra la encimera y cerró los ojos, la escena en la gala reproduciéndose en su mente. Él se había humillado. Públicamente. Por ella. Una parte de ella, la parte que todavía recordaba a la joven Sofía enamorada, se sintió conmovida. Pero la parte más fuerte, la que había sobrevivido al dolor y al abandono, estaba furiosa. Él pensaba que podía arreglar años de desprecio con un gran gesto teatral, con dinero. Pensaba que podía comprar su perdón de la misma manera que compraba empresas. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Su corazón dio un vuelco. Sabía quién era. No quería verlo. No estaba preparada para otra confrontación. Ignoró la llamada. Pero los golpes continuaron, más insistentes, desesperados. Sofía,
por favor. Sé que estás ahí. Tenemos que hablar. La voz de Sebastián, amortiguada por la puerta, estaba cargada de angustia. Vete, Sebastián. No hay nada que hablar. No me iré hasta que me escuches. Puedes llamar a seguridad si quieres. Puedes hacer que me arresten. No me importa. Pero tienes que oírme. Sabía que cumpliría su amenaza. El escándalo sería enorme. Con un suspiro de resignación, se acercó y abrió la puerta. Él estaba allí, con el smoking despeinado, sin pajarita, con los ojos rojos y una expresión de pura desesperación. Parecía un hombre al borde del precipicio. Entró en la habitación antes de que ella pudiera detenerlo y cerró la puerta. Se apoyaron en ella, como si temiera que ella escapara. 5 minutos, dijo ella fríamente. Y luego te vas. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó él, su voz era un susurro roto. ¿Por qué me humillaste de esa manera después de que yo? Tú, lo interrumpió ella, su propia ira finalmente estallando. Tú hablas de humillación. ¿Tienes idea de lo que fue para mí oírte anunciar al mundo entero el porqué de esa estúpida carta? ¿Convertir mi dolor más profundo en tu gran acto de redención? Fue para ti, Sebastián. Todo fue para limpiar tu conciencia, para que la élite de la ciudad te viera como el héroe arrepentido. Nunca fue para mí. No es verdad, replicó él, acercándose a ella. Fue la única manera que se me ocurrió para demostrarte que hablaba en serio. Quería que vieras que no me importa lo que piensen los demás. Solo me importas tú. Y mentira, gritó ella. Si te hubiera importado lo más mínimo, no me habrías desechado como un trozo de basura. No me habrías dicho que nunca me amaste. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora, calientes y furiosas. No le importaba. Ya no le importaba mantener la compostura. Estaba agotada de ser fuerte. Él extendió la mano para secarle una lágrima, pero ella se apartó. Lo siento, susurró él, con el corazón roto. Dios, lo siento tanto. Soy un monstruo. Merezco que me odies. Pero te juro por mi vida que todo lo que dije esa noche era mentira. Una mentira estúpida y cobarde de un hombre que tenía miedo. ¿Miedo? ¿Tú? El gran Sebastián Montenegro, ¿miedo de qué? De ti, exclamó él. Miedo de lo mucho que te necesitaba. Te convertiste en mi mundo entero, Sofía. Mi única debilidad. Y eso me aterrorizaba. Creía que para ser fuerte, para construir mi imperio, tenía que ser invulnerable. Y te arranqué de mi corazón porque pensaba que eras la única que podía destruirme. Y tenía razón. Porque en el momento en que te fuiste, comencé a morir por dentro. La destrucción que tanto temía no venía de ti. Venía de tu ausencia. La cruda honestidad de sus palabras la desarmó. Se quedó mirándolo, sin palabras. Esta no era una disculpa ensayada. Era un desgarro del alma. Se dejó caer en el sofá, abrumada. Él se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Estaban heladas. Déjame enmendarlo, Sofía. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que me equivoqué. Retiraré mi oferta por Inevat Dynamics. La empresa es tuya. Es lo que menos me importa. Retiraré todo. Me retiraré de la vida pública. Lo dejaré todo si eso es lo que quieres. Ella negó con la cabeza. No se trata de la empresa, Sebastián. Nunca se trató de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Dime qué hacer. Haré cualquier cosa. Sofía lo miró, a este hombre poderoso y quebrado arrodillado a sus pies, y vio la verdad en sus ojos. Él realmente lo decía en serio. Y eso, de alguna manera, lo hacía todo más doloroso. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Que me aburría de ti. Él hizo una mueca, como si le hubieran golpeado. Era la mentira más grande de todas. Quizás no, dijo ella. Quizás tenías razón. La mujer que dejaste, la mujer que vivía solo para ti, era aburrida. Era una sombra.
Yo la maté, Sebastián. La maté para poder sobrevivir. ¿Y la mujer que soy ahora? Elena de Alba, ella no sabe cómo amar. No sabe cómo confiar. Tú la creaste, y ahora tienes que vivir con ello. Él apretó sus manos con más fuerza. Entonces déjame conocerla. Déjame empezar de cero. Déjame cortejar a Elena. Déjame demostrarle que no todos los hombres son como el idiota que conoció. Permíteme ganarme su confianza, un día a la vez, aunque me lleve toda la vida. Sofía se quedó en silencio por un largo momento. El cansancio de 5 años de lucha, de soledad, de ira, la invadió. Miró sus manos entrelazadas con las de él. Se sentían, bien. Correcto. Pero el miedo era una jaula fría alrededor de su corazón. Retiró las manos. No lo sé, Sebastián. No sé si puedo. Se levantó y fue hacia la ventana, dándole la espalda. Quizás deberías irte. Sintió que él se levantaba detrás de ella. Esperaba que argumentara, que insistiera. En cambio, sintió el calor de su cuerpo cerca, y luego el toque más suave y vacilante en su espalda. Una sola mano, abierta, que no exigía nada, solo ofrecía consuelo. Y entonces, escuchó un sonido que nunca había oído antes. Un sollozo. Un único y desgarrador sollozo ahogado. Se giró lentamente. Los ojos de Sebastián Montenegro estaban llenos de lágrimas no derramadas. Estaba llorando. Silenciosamente, dolorosamente, el titán de los negocios estaba llorando por ella. Ese sonido, esa visión, hizo más para derribar sus muros que todas sus palabras, sus regalos o sus gestos públicos. En ese momento, no era el magnate, ni su rival, ni su ex marido. Era solo un hombre, roto y arrepentido, cuyo dolor reflejaba el de ella. Con un movimiento casi imperceptible, ella levantó una mano y rozó su mejilla. Él se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos, como un hombre sediento que encuentra un oasis. La batalla había terminado por esa noche. Nadie había ganado. Ambos habían perdido demasiado. Pero quizás, solo quizás, entre las ruinas de su guerra, había espacio para que algo nuevo comenzara a crecer. Está bien, Sebastián, susurró. Ya no llores. Pero él no podía detenerse. Porque no lloraba por perderla a ella. Lloraba por el hombre que había sido, el que la había hecho sufrir, y sabía que matar a ese hombre sería la batalla más dura de su vida. Y por primera vez, sintió que no tendría que lucharla solo. En ese instante de tregua, se dieron cuenta de que su historia estaba lejos de terminar. Pero ahora, las reglas del juego habían cambiado para siempre. Ya no se trataba de venganza o redención. Se trataba de algo mucho más complicado y aterrador, la posibilidad de una segunda oportunidad. Y ninguno de los dos sabía si eran lo suficientemente valientes para tomarla. La tregua nacida de las lágrimas de Sebastián se mantuvo frágil y tensa durante las semanas siguientes. Él cumplió su palabra. A la mañana siguiente de la gala, anunció públicamente y sin explicaciones la retirada de la oferta de Montenegro Corp por Inevat Dynamics, dejando el campo libre para Elena de Alba. El mundo financiero quedó atónito. Los titulares de prensa especulaban sobre una debilidad repentina en el Imperio Montenegro, sobre un acuerdo secreto. Nadie, excepto los implicados, podía imaginar la verdad, que la decisión más impactante de la carrera de Sebastián no fue un movimiento de negocios, sino un acto de rendición personal. Sofía, o más bien, Elena, completó la adquisición sin obstáculos. Fue una victoria aplastante, pero el sabor era extrañamente agridulce. El hombre contra el que había luchado se había retirado voluntariamente del campo de batalla, dejándola en un trono que se sentía vacío. Fiel a su promesa, Sebastián comenzó a cortejarla. Pero lo hizo con una humildad y una paciencia que la desarmaban constantemente. No hubo más regalos extravagantes ni gestos públicos. En su lugar, hubo pequeños actos de consideración que se colaban en sus defensas. Le enviaba una taza de su café favorito a su oficina cada mañana, traída por un mensajero anónimo. Encontraba un libro raro sobre uno de sus artistas oscuros preferidos esperándola en la recepción de su hotel.
Un día, después de una reunión agotadora, recibió un simple mensaje de texto de él: sé que hoy ha sido un día difícil. Respira. Eres más fuerte de lo que crees. No pedía respuesta, no exigía atención. Solo le recordaba, en silencio y a distancia, que estaba ahí. Que la veía. Que la entendía como nadie más. Se veían de vez en cuando, siempre en lugares neutrales, públicos y por iniciativa de ella. Almuerzos en restaurantes discretos donde hablaban de negocios, del mercado, del arte. Sebastián nunca mencionaba su pasado, nunca intentaba forzar la intimidad. En cambio, le hacía preguntas sobre Elena. Sobre cómo construyó su empresa. Sobre sus victorias y sus desafíos. Escuchaba con una atención genuina y una admiración que, Sofía tuvo que admitir, era increíblemente seductora. Se encontró relajándose en su presencia, olvidando por momentos que él era el hombre que le había destrozado la vida. Un día, durante uno de esos almuerzos, ella lo desafió. Me cuesta entenderte, Sebastián. Dejas que me quede con una empresa de $1.000 millones, me envías flores anónimas, me escuchas hablar de mis logros. ¿Qué ganas con todo esto? Él dejó los cubiertos y la miró directamente a los ojos, su mirada gris era intensa y seria. Estoy pagando mi deuda, Sofía. Te robé 8 años de tu vida. 8 años en los que podrías haber construido todo esto y más. Yo te apagué. Te convertí en mi sombra. Lo menos que puedo hacer ahora es sentarme aquí, bajo tu sol, y admirar cómo brillas. No gano nada, y lo merezco. Pero si me preguntas qué espero, espero que un día, quizás en un futuro lejano, veas que el hombre que te está mirando ahora no es el mismo que te dejó. Y quizás, solo quizás, me des la oportunidad de demostrarlo. Su sinceridad era como una corriente cálida que derretía el permafrost alrededor de su corazón. Pero el miedo seguía ahí. La confianza era una estructura frágil, y la suya había sido demolida. Una noche, Ricardo Valente la invitó a la inauguración de una nueva galería de arte. Era una oportunidad para relajarse, para volver al mundo que amaba. Sebastián no estaría allí, y la idea de una velada sin esa tensión constante le pareció un alivio. Estaba conversando con Ricardo cuando sintió un tirón en la manga de su vestido. Miró hacia abajo y vio a una niña de unos 6 años, con grandes ojos azules y trenzas rubias. Disculpe, ¿usted es la señora bonita del cuadro?, preguntó la niña. Sofía sonrió, confundida. No creo, cariño. ¿Qué cuadro? La niña señaló una pared al otro lado de la sala. Y entonces Sofía lo vio. En el lugar de honor de la galería, iluminado por un foco solitario, había un retrato. Un retrato de ella. Pero no de Elena de Alba, la magnate poderosa. Era un retrato de Sofía. Estaba sentada junto a una ventana, la luz del amanecer bañando su rostro, con una expresión de suave melancolía y fuerza interior. Llevaba un simple vestido blanco y en su regazo descansaba un libro. La firma en la esquina inferior era de un artista emergente de gran talento. Se quedó sin aliento. Ricardo silbó a su lado. Vaya. Eso es, sorprendente. ¿Sabías de esto? No, susurró ella, acercándose al cuadro como si estuviera en trance. Cada pincelada parecía capturar una parte de su alma que creía perdida. Debajo del cuadro, una pequeña placa decía, Sophie. Encargo privado. Propietario anónimo. Anónimo. Solo había una persona en el mundo que la llamaba Sophie. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Miró a su alrededor frenéticamente, medio esperando verlo aparecer. Pero él no estaba. Había orquestado todo desde la distancia. Esto era diferente a la carta, diferente a la humillación pública. Esto era íntimo. Profundamente personal. Él no la había retratado como Elena, la reina de hielo, sino como Sofía, la mujer que había perdido, la mujer a la que parecía ver con una claridad que ella misma había olvidado. La niña tiró de su manga de nuevo. Mi papi dice que usted es la mujer que enseña al sol a salir por la mañana, dijo la pequeña. Un hombre se acercó, sonriendo avergonzado. Lamento que mi hija la moleste.
Es un poco fantasiosa, dijo el artista del cuadro. Sofía lo miró, reconocida. Tú eres el pintor. ¿Quién te encargó esto? El artista vaciló. El cliente deseaba permanecer en el anonimato. Pero me dio instrucciones muy precisas. Dijo que no pintara a la mujer que el mundo ve, sino a la que él recuerda. Dijo. Pinta su luz interior. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Sofía. Luz interior. Eso es lo que él le había quitado. Y ahora, se lo estaba devolviendo, inmortalizado en un lienzo para que el mundo lo viera. Al día siguiente, fue ella quien lo llamó. Nos vemos, dijo simplemente. Se encontraron en el parque, el lugar de una de sus primeras citas. Compraron helados de un carrito y se sentaron en un banco, en un silencio incómodo. El cuadro, empezó ella. Lo siento si me sobrepasé, dijo él rápidamente. Solo quería que te vieras como yo te veo. Es hermoso, Sebastián, admitió, su voz suave. Pero me asusta. ¿Por qué? Porque cuando lo miro, veo a la mujer que solía ser. La mujer vulnerable, la que amaba sin reservas. Y tengo miedo de que si la dejo salir de nuevo, la mates otra vez. Él se giró en el banco para mirarla de frente. No lo haré, dijo con una seriedad mortal. Prefiero morir yo mismo. Sofía, sé que las palabras son baratas. He hablado mucho. Déjame hacer algo. Algo real. Cierra tu empresa en Nueva York por una semana. Ven conmigo. Volvamos a la vieja casa de la playa. La que tuvimos que vender cuando la empresa empezó a despegar. La compré de nuevo hace unos años. Ella lo miró, sorprendida. Un viaje al pasado, Sebastián. ¿No crees que es una mala idea? No es un viaje al pasado. Es un viaje para decidir nuestro futuro. Sin distracciones. Sin juntas directivas. Sin Ricardo Valente. Solo tú y yo. Y el océano. Si al final de la semana, todavía crees que no puedes confiar en mí, te llevaré de vuelta al aeropuerto yo mismo, y te prometo que nunca más volveré a molestarte. Desapareceré de tu vida para siempre. Una semana, Sofía. Eso es todo lo que pido. Era una apuesta. La apuesta final. Todo o nada. Una parte de ella, la parte lógica y herida, gritaba que era una locura, un suicidio emocional. Pero otra parte, la que había sido despertada por el retrato, sentía curiosidad. ¿Qué pasaría si? La idea era aterradora y, a la vez, extrañamente tentadora. De acuerdo, escuchó que decía, su voz apenas un susurro. Una semana. La casa de la playa estaba exactamente como la recordaba, pero a la vez era diferente. Sebastián la había restaurado, pero había conservado su encanto rústico. La vieja mecedora seguía en el porche, la chimenea de piedra dominaba la sala de estar. Pero los muebles estaban nuevos y la cocina, modernizada. Era un puente entre su pasado y un posible futuro. Los primeros días fueron extraños. Se movían por la casa con una cortesía de extraños, chocando torpemente en el pasillo, disculpándose por usar el mismo salero. Él cocinaba. Sus habilidades culinarias habían mejorado notablemente. Ella leía en el porche, sintiendo su mirada ocasional sobre ella. Dormían en habitaciones separadas, un abismo de recuerdos y dolor entre ellos. Una tarde, una tormenta se desató sobre la costa, tal como él había recordado en el pasillo del hotel. La lluvia azotaba las ventanas y el viento aullaba. Las luces parpadearon y se apagaron. Por un momento, el pánico la atenazó. Pero luego, vio el resplandor de una vela. Sebastián estaba en el umbral, sosteniendo un candelabro, su rostro iluminado por las llamas danzantes. He encontrado unas cuantas velas, dijo en voz baja. Como en los viejos tiempos. Esa noche, se sentaron frente a la chimenea, el único calor y luz en la casa. No hablaron mucho. Simplemente observaron el fuego, escuchando la tormenta afuera. Sofía se encontró extrañamente en paz.
No se sentía como una rehén de su pasado, sino como si estuviera a salvo, protegida de la tormenta, tanto la de afuera como la de adentro. Tengo algo para ti, dijo Sebastián de repente, rompiendo el silencio. Se levantó y fue a su habitación. Volvió con una caja de madera vieja. Se la entregó. Con manos temblorosas, Sofía la abrió. Dentro estaban todas las cosas que había dejado atrás en su huida, sus libros favoritos, la caja con las fotos de sus padres, e incluso su diario personal, el que creía perdido para siempre. No pude soportar la idea de tirarlos, confesó él, su voz ronca. Los guardé. Como un tonto. Leyendo tus entradas del diario a veces, torturándome, tratando de encontrar el momento exacto en que empecé a fallarte. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía mientras hojeaba el diario. Eran las palabras de una joven enamorada, llenas de esperanza y sueños para su futuro con Sebastián. Página 142, dijo él en voz baja. Esa fue la última entrada feliz. Ella la encontró. Escribía sobre un picnic que habían hecho en esa misma playa, sobre cómo Sebastián la había hecho reír tanto que le dolía el estómago, y cómo, mientras miraban las estrellas, él le había dicho que ella era su constelación del norte, la que siempre lo guiaría a casa. Un sollozo escapó de sus labios. Cerró el diario y lo abrazó contra su pecho. Fui un mal navegante, susurró él, arrodillándose de nuevo frente a ella, como aquella noche en el hotel. Perdí mi norte. He estado a la deriva desde entonces. Por favor, Sofía. Guíame a casa de nuevo. La tormenta emocional dentro de ella finalmente se rompió. Las compuertas de 5 años de dolor reprimido, de ira, de anhelo, se abrieron de golpe. Lo miró, a este hombre que le había causado su mayor dolor y que ahora parecía ser su único refugio. Y en sus ojos ya no vio al monstruo que la había abandonado, ni al magnate que intentaba comprarla. Vio al joven que había conocido en la universidad, el que le prometió el mundo y que ahora solo le pedía una segunda oportunidad para cumplir su promesa. Inclinándose hacia adelante, lo besó. Fue un beso salado por las lágrimas, un beso que no era ni de pasión furiosa ni de dulce nostalgia, sino algo nuevo. Era un beso de perdón. Un beso de posibilidad. Un beso que decía, sin palabras, que tal vez, solo tal vez, el hogar no era un lugar, sino una persona. Y que a veces, incluso después de las tormentas más devastadoras, uno puede encontrar el camino de vuelta. Él la sostuvo con una ternura que ella creía haber olvidado, sus manos en su rostro como si estuviera sosteniendo el objeto más precioso del universo. El beso se profundizó, una comunicación de almas que había sido interrumpida durante 5 largos y solitarios años. Esa noche no hicieron el amor. Simplemente se durmieron uno en brazos del otro frente al fuego, como 2 náufragos que finalmente habían encontrado tierra firme. Cuando se despertó a la mañana siguiente, la tormenta había pasado. El sol entraba a raudales por la ventana, el aire estaba limpio y fresco. Sebastián todavía dormía, su rostro tranquilo, una de sus manos aún sosteniendo la de ella. Sofía lo observó, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón no sintió dolor ni miedo. Sintió calma. Supo en ese momento que la semana no había terminado, pero la apuesta ya estaba ganada. No porque él la hubiera convencido, sino porque ella se había permitido la posibilidad de sanar. Se dio cuenta de que su venganza, su imperio, su coraza de Helena de Alba, habían sido solo una forma de mantenerse a flote en un océano de dolor. Pero ya no quería simplemente flotar. Quería navegar. Y aunque el mar por delante seguramente tendría sus propias tormentas, miró al hombre que dormía a su lado y pensó que, quizás, ya no tendría que hacerlo sola. Se deslizó fuera de sus brazos con cuidado para no despertarlo y caminó hacia el porche. El océano estaba en calma, el horizonte claro y vasto. Sintió que una nueva página se estaba escribiendo, no en su viejo diario, sino en uno nuevo, cuyas palabras aún no habían sido escritas. No sabía si tendrían un felices para siempre. Esa era una promesa de cuentos de hadas. Pero en el silencio de esa mañana soleada, por primera vez en 5 años, creyó que podrían tener un mañana. Y por ahora, eso era más que suficiente.
Pero lo que no sabía era que, a cientos de kilómetros de distancia, un par de ojos la observaban, no con la admiración del mundo, ni con el amor arrepentido de Sebastián. Eran los ojos de Ricardo Valente, mirando una foto que un paparazzi le había enviado esa misma mañana, Sebastián y Sofía entrando juntos en la casa de la playa. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión fría y calculadora. Había sido un peón en su juego de amor y guerra, y Ricardo Valente no era un hombre que disfrutara siendo utilizado. Si no podía tenerla, se aseguraría de que Sebastián tampoco pudiera. Sacó su teléfono y marcó un número. Reúne todo lo que tengas sobre las adquisiciones de Montenegro de los últimos 5 años. Busco irregularidades, sobornos, cualquier cosa. No importa cuán pequeño sea. Quiero destruirlo. Y quiero que Elena de Alba lo vea caer. La tormenta real acababa de empezar. El sol brillaba sobre la casa de la playa, ajeno a la tempestad que se gestaba en el mundo empresarial. Para Sofía y Sebastián, esos últimos días de su semana autoimpuesta fueron como vivir en una burbuja de tiempo suspendido. Reconstruyeron su intimidad con una lentitud y una delicadeza que nunca antes habían conocido. Hubo largos paseos por la orilla, sus manos encontrándose tímidamente al principio, luego entrelazándose con una familiaridad redescubierta. Hubo conversaciones que se extendieron hasta bien entrada la noche, no sobre negocios o el pasado doloroso, sino sobre sueños olvidados y nuevas esperanzas. Él le habló del vacío de su éxito, de las noches solitarias en su enorme mansión. Ella, por primera vez, le confesó el miedo y la soledad que se escondían bajo la armadura de Elena de Alba. Elena fue mi escudo, le dijo una noche mientras miraban las estrellas desde el porche. Me protegió, pero también me impidió sentir. Tenía miedo de que si la dejaba ir, volvería a ser la Sofía débil a la que abandonaste. Sebastián le tomó la mano y la llevó a su corazón. Esa Sofía nunca fue débil. Fue la persona más fuerte que he conocido. Se necesitó una fuerza increíble para amarme cuando yo era indigno de ser amado. Y Elena, ella es la prueba de esa fuerza. No tienes que elegir entre ellas, Sofía. Eres ambas. Y amo a las dos. El último día, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, hicieron el amor. No fue como los encuentros apasionados y a menudo apresurados de su pasado. Fue una exploración lenta, reverente, una reafirmación de su vínculo, un acto de curación. Sus cuerpos se comunicaron con una elocuencia que las palabras no podían alcanzar, cada caricia una disculpa, cada beso una promesa. Fue un nuevo comienzo en todos los sentidos de la palabra. Regresaron a la ciudad sintiéndose como personas nuevas. Decidieron mantener su reconciliación en privado por un tiempo, para darse espacio para navegar por su nueva realidad sin el escrutinio del público. Sebastián trasladó sus cosas de la mansión a un lujoso apartamento, insistiendo en que la mansión representaba su vieja vida, su arrogancia, y que quería construir un nuevo hogar con ella, un lugar que eligieran juntos. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. La primera grieta en su idilio apareció una semana después. Sofía estaba en su oficina, la de Alba Kensale Datid, cuando su asistente entró, con el rostro pálido. Hay noticias sobre Montenegro Corp, dijo, dejando una tableta sobre su escritorio. El titular era sensacionalista, escándalo de corrupción sacude a Montenegro Corp. El titán a punto de caer. El artículo, lleno de documentos filtrados y testimonios anónimos, acusaba a Sebastián de haber utilizado sobornos y tácticas ilegales para asegurar un contrato de desarrollo urbano hacía 3 años. Eran acusaciones graves, respaldadas con pruebas aparentemente irrefutables. El precio de las acciones de Montenegro Corp se estaba desplomando. El teléfono de Sofía sonó. Era Sebastián. No es lo que parece, Sofía. Te lo juro, dijo, su voz tensa. Es una trampa. Alguien me tendió una trampa. ¿Quién haría algo así?, preguntó ella, aunque un nombre ya se estaba formando en su mente. No lo sé. Tengo enemigos, muchos. Pero esto es diferente. Es preciso, es personal. El escándalo se intensificó. La fiscalía abrió una investigación formal.
Los socios de Sebastián empezaron a distanciarse. La prensa lo acosaba día y noche. Era un león herido, rodeado por una manada de hienas. Y a través de todo ello, Sofía estuvo a su lado. Pasaba sus días dirigiendo su propio imperio y sus noches en el apartamento de Sebastián, ayudándole a él y a su equipo legal a examinar miles de documentos, buscando una aguja en un pajar, la prueba que lo exoneraría. En esos momentos de crisis, su vínculo se hizo más fuerte. Él, que siempre había sido el protector, ahora dependía de su fuerza, de su mente aguda. Y ella, que se había enseñado a sí misma a no necesitar a nadie, descubrió la profunda satisfacción de ser el ancla de alguien. Fue durante una de esas largas noches, mientras revisaban correos electrónicos antiguos, que Sofía encontró algo. Una cadena de mensajes entre un ejecutivo de bajo nivel de Montenegro Corp, que había sido despedido recientemente, y una dirección de correo electrónico encriptada. El ejecutivo hablaba de entregar el paquete a cambio de un pago sustancial. Lo que le heló la sangre fue el servidor de correo electrónico. Era uno con sede en las Islas Caimán, conocido por ser el preferido de Valente Enterprises. Ricardo. La rabia, fría y pura, la recorrió. Había sido tan ingenua. La amistad de Ricardo, su apoyo, todo había sido una farsa. La había utilizado para acercarse a Sebastián, para aprender sus debilidades, esperando el momento perfecto para atacar. Al mismo tiempo, el equipo de Sebastián descubrió que los documentos filtrados habían sido sutilmente alterados para implicarlo directamente, eliminando el nombre del verdadero culpable. El mismo ejecutivo que se carteaba con la cuenta encriptada. Todo encajaba. Era una conspiración, y Ricardo Valente estaba en el centro de ella. Ese desgraciado, gruñó Sebastián, golpeando la mesa. Ha estado planeando esto durante años. Utilizó su rivalidad como una cortina de humo, dijo Sofía. Y a mí como su peón. Jugó con mi dolor para lograr su venganza. Sebastián la miró, su expresión se suavizó. No, Sofía. Tú no fuiste su peón. Fuiste su error de cálculo. No contaba con que te enamorarías de mí de nuevo. No contaba con que tu mente brillante se uniría a la mía para descubrirlo. Creía que disfrutarías viéndome caer. En lugar de quebrarlos, el ataque de Ricardo los había unido, convirtiéndolos en un equipo formidable. Ahora no solo luchaban por la reputación de Sebastián, luchaban por su futuro juntos. Decidieron contraatacar, pero no en los tribunales ni en la prensa. Lo harían a su manera, en el campo de batalla que mejor conocían, el mundo de los negocios. Usando los recursos combinados de Alba Kensal Datit y lo que quedaba del poder de Montenegro Corp, comenzaron una operación silenciosa. Investigaron cada trato, cada inversión y cada socio de Valente Enterprises. Buscaron una vulnerabilidad, una sola grieta en su armadura. Y la encontraron. Ricardo había invertido una cantidad masiva de capital en una empresa de biotecnología que estaba a punto de lanzar un medicamento revolucionario. Lo había hecho utilizando préstamos fuertemente apalancados, apostando todo el futuro de su empresa a ese único éxito. Sofía, con su instinto infalible, sintió que algo andaba mal. Dedicó a todo su equipo de analistas a investigar a la empresa de biotecnología. Lo que descubrieron fue dinamita, los resultados de los ensayos clínicos habían sido falsificados. El medicamento no solo era ineficaz, sino que tenía efectos secundarios peligrosos que la empresa había ocultado. La revelación iba a destruir a la compañía y a cualquiera que hubiera invertido masivamente en ella. Tenemos el poder de aniquilarlo, dijo Sebastián, mirando los informes en su escritorio. Podríamos filtrar esto a la prensa y ver cómo su imperio se derrumba de la noche a la mañana. Sofía lo miró. Vio en sus ojos un destello del viejo Sebastián, el depredador implacable. Pero también vio que buscaba su aprobación. Sí, podríamos, respondió ella en voz baja. ¿Pero qué nos convertiría eso? Seríamos como él. O como el hombre que solía ser. El que creía que ganarlo era todo. Él la observó, su expresión pensativa. Tienes razón, dijo finalmente. Hay una manera mejor. Planearon su movimiento final con la precisión de dos maestros del ajedrez. Concertaron una reunión con Ricardo,
con el pretexto de discutir una posible rendición por parte de Sebastián. Se encontraron en una sala de juntas neutral, la misma donde Sofía se había enfrentado a Sebastián semanas antes, cerrando el círculo. Ricardo entró, rebosante de una confianza arrogante, creyéndose el vencedor. Sebastián, Sofía. Qué placer verlos juntos. ¿Han venido a suplicar? Aunque debo admitir, la idea de verte en la cárcel, Sebastián, tiene un cierto encanto poético, dijo con una sonrisa de tiburón. Sebastián permaneció en silencio, dejando que Sofía tomara la palabra. Hemos venido a ofrecerte un trato, Ricardo, dijo ella con calma. Deslizó una tableta por la mesa. En la pantalla estaba toda la evidencia de la conspiración contra Sebastián, incluyendo los correos electrónicos incriminatorios y las transferencias bancarias al ejecutivo despedido. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Luego, Sofía deslizó una segunda tableta. Esta contenía la devastadora verdad sobre la empresa de biotecnotecnología. Ricardo miró los datos, su rostro pasando de la palidez al pánico. Puedes ir a la cárcel por fraude y conspiración, continuó Sofía, su voz era seda y acero. O podemos enterrar toda esta evidencia, la tuya y la de la biotecnológica, a cambio de dos cosas. Ricardo levantó la vista, sus ojos mostraban un miedo desnudo. ¿Qué? Primero, dijo Sebastián, hablando por primera vez. Proporcionarás una confesión completa y anónima a la fiscalía, exonerándome a mí e implicando a tu cómplice. Se asegurará de que desaparezca del país, no nos importa a dónde. Mi nombre quedará limpio. Y segundo, añadió Sofía. Te retirarás. Venderás Valente Enterprises, pieza por pieza, y desaparecerás del mundo de los negocios para siempre. Usarás las ganancias para compensar a los inversores que engañaste y el resto lo donarás a la caridad. Te irás sin nada. Ricardo se quedó mirándolos, derrotado, atrapado. Había subestimado a su oponente. No, a sus oponentes. Su guerra era contra un solo hombre, pero se había encontrado luchando contra una hidra de dos cabezas. Acorralado, sin otra opción, asintió. Unas semanas más tarde, la fiscalía retiró todos los cargos contra Sebastián Montenegro, citando nuevas pruebas que apuntaban a un ejecutivo renegado que había huido del país. El nombre de Sebastián quedó limpio, aunque su imperio había sufrido un golpe del que tardaría años en recuperarse. Ricardo Valente anunció su retiro por motivos de salud y su empresa fue desmantelada silenciosamente. La guerra había terminado. Una tarde, varios meses después, Sofía y Sebastián estaban en el balcón de su nuevo apartamento, contemplando la puesta de sol. Estaban construyendo un nuevo hogar, un nuevo futuro. Alba Consolidated y Montenegro Corp estaban en conversaciones para una fusión, creando una nueva entidad que sería la fuerza más poderosa de la industria, un verdadero imperio de dos. En un momento dado, un mensajero entregó un paquete. Dentro, había una pequeña caja. Sebastián la abrió. Era la carta del poeta Ricardo Darío, la que había recomprado en la subasta. Adjunta había una nota. Los museos no aceptan cosas muertas, pero quizás las casas con nuevos comienzos sí. Consideren esto mi último acto de rendición. R.V. Se miraron y sonrieron. Quizás, después de todo, había una pequeña esperanza incluso para un alma como la de Ricardo. Sebastián tomó la mano de Sofía, sus dedos entrelazados. La atrajo hacia sí, su beso fue suave y lleno de la tranquila seguridad del amor que ha sobrevivido al fuego. Pensé que te había desechado porque ya no eras emocionante, le susurró al oído. Pero me he dado cuenta de la verdad. La vida contigo es la única aventura que vale la pena vivir. Ella se apoyó en él, sintiéndose finalmente en casa. Lo dejó por arrogancia, por un miedo ciego a la vulnerabilidad, creyendo que su corazón era un lastre para sus ambiciones. Pero cuando la vio renacer, no como su enemiga, sino como su igual, su salvadora y su más profundo amor, el arrepentimiento y la admiración le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Sebastián y Sofía es un poderoso recordatorio de que a veces hay que destruir un imperio de orgullo para construir un reino de amor verdadero. Nos enseña que el perdón no es olvidar el pasado,
sino construir un futuro que sea más fuerte que él. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.